y se designó a la defensa pública para que asuma la representación de Jayo Díaz. También se hace mención a una segunda sesión, y eso puedo recordar porque estuve a cargo de esa dirección o conducción de audiencia. Y el Ministerio Público no brindó una información idónea de dónde se encontraba recluido el acusado, lo que dio lugar a que la audiencia se frustre. Como se puede evidenciar objetivamente y a través de los registros de audio y video, en la sesión primera se desarrolla con un abogado que no era el último, cuya participación se dio también durante la prisión preventiva del referido acusado. Acusado que desde el establecimiento penitenciario Ancón 1, según aparece consignado en la plataforma virtual, refiere que la representación la representación o la defensa es a cargo de Juan Francisco Tuirich Morales. Esto al explicar que el abogado Zenón Alfredo no ha tenido mayor trato con el mismo. De conformidad con el artículo 351 del Código Procesal Penal, vigente por el Decreto Legislativo 957, la conducción de esta audiencia le corresponde al juez, y en esa medida tengo que agotar todos los medios necesarios, para poder avanzar esto con eficacia y sin perjuicio, garantizando el derecho de defensa del acusado. Es así que se ha exigido para esta sesión que se encuentre conectado el acusado y pueda designar a un abogado de libre elección, sin perjuicio que en sesión anterior y ya también en sesiones anteriores se ha designado a una defensa pública. Lo cierto de todo esto es que no ha habido, al parecer, a este juzgado una debida comunicación actualizada del Ministerio Público de la defensa, de su defensa, sin presentación de escrito como lo ha reconocido, lo que da lugar a que esta audiencia, a que se aplace indebidamente estas sesiones de audiencia, así como una deficiente información del lugar donde se encontraba recluido. Teniendo en cuenta lo manifestado por el acusado, al igual que por el acusado, corresponde de que sea emplazado el abogado Juan Francisco Tuirich Morales a la casilla electrónica 3584, sin perjuicio de verificarlo, eso también de las actuaciones en las que ha participado, me refiero a la prisión preventiva, para garantizar su presencia en la sesión próxima de audiencia, bajo apercibimiento que en caso no concurra o en caso de no encontrarse preparado, ser excluido de la tramitación de la causa y continuarse con la defensa pública que asume el abogado Eduardo Daniel García Cruzat, para garantizar ese derecho de defensa. Esto porque nos encontramos a una audiencia de carácter inaplazable, el artículo 85.1 del Código Procesal Penal. Con la información última que me brinda la especialista de audio, se va a reprogramar esta sesión de audiencia para el día 8 de septiembre, doctor. Sí, está bien. ¿Qué día es 8? Viernes. Gracias. Para el día viernes 8 de septiembre del 2023 a las 3
3 de la tarde. 2. Se va a emplazar al abogado Juan Francisco Tudich Morales a la casilla electrónica 3584 y se transfiere en todo caso al procedimiento en caso de concurrencia o en caso de que no se encuentre preparado para el requerimiento acusatorio. Ministerio Público, ¿desde cuándo conoce usted que la defensa del acusado no es quien consignó en su requerimiento? Tomamos conocimiento de ello, señor juez, a raíz de la audiencia de prisión preventiva. Se llevó a cabo en el mes de marzo, 22, creo, no me equivoco. ¿Esa audiencia se desarrolló con este juzgado? ¿El abogado participó en este juzgado? Sí, en este juzgado. ¿En la apelación también participó? En la apelación también participó. Esto ha sido en marzo. Sí. En marzo, me dice usted. La presentación de su escrito es el día 10 de febrero de 2023. De personamiento. Cuando asumimos el caso, porque se crearon nuevas fiscalías.
A ver, pongo en consideración lo siguiente, porque al parecer esta situación resulta mucho más complicada de lo que parecía, porque no solamente bastaría una reprogramación de la audiencia, sino es las consecuencias a partir de la falta de actualización de los datos del abogado defensor que nos ha proporcionado el Ministerio Público, tanto al abogado García Cruzate, al igual como a la Procuraduría y también al mismo fiscal. A ver, si el Ministerio Público conocía que desde el mes de marzo hay un nuevo abogado, tenía esa información, el 14 de julio del 2023, con la resolución 3, se ha notificado, de conformidad con el artículo 350 del Código Procesal Penal, a las partes para que puedan absolver. En el presente caso, la notificación que se desarrolla o donde se emplaza es en función a lo que el Ministerio, la información que me brinda el Ministerio Público. Y la información que me brinda en este caso es con el abogado que no asume la representación del acusado, que es Zenón Alfredo Bautista Chávez. Si no es el abogado defensor último quien lo ha defendido en las prisiones preventivas, entonces la consecuencia de correr traslado a un abogado que no es quien asume la representación definitivamente también va a alcanzar esos 10 días. Y a los medios que pudo haber presentado en esa fecha. Pido opinión. Procuraduría. Señor magistrado, efectivamente, bueno, de acuerdo a los datos que nos están informando en esta audiencia, se evidenciaría una posible vulneración del derecho a la defensa, por lo tanto, a efectos de no generar ulteriores penalidades, visto que en todo caso se le correctamente a la defensa, y bueno, se reprograma afortunadamente esta audiencia, espero que traiga el estado del proceso respecto a la defensa, a efectos de que pueda tener los 10 días que establece el Código Procesal Penal para que pueda observar, presentar sus pruebas de acuerdo a la acusación. Muchas gracias. Letrado García Cruzate, si es pertinente escucharlo. Sí, señor magistrado. Como es de conocimiento público, las nulidades siempre acarrean retrotraer y establecer no solo vulnerar el derecho de defensa, sino también establecer excepciones, establecer también aspectos de establecer un debido proceso dentro de las garantías de este nuevo Código Procesal Penal. Según los datos que nos advierte el representante del Ministerio Público con conocimiento, no se ha emplazado dentro de los 10 días que establece el artículo 350, ¿no, señor magistrado? ¿No? Motivo por el cual, si su judicatura lo tiene a bien, dar ese plazo de 10 días, ¿no?, que son proscritos para que puedan absolver en forma correcta y dentro de los plazos que son uno de los aspectos exactos y que no acarrean interpretaciones de ninguna índole, señor ministro. Señor fiscal, por último, usted lo escucho. Sí, señor juez, la carpeta
la carpeta fiscal, este despacho asumió la presión de carpeta en el mes de marzo del 2023 por la creación de un nuevo despacho fiscal, la división de las fiscalías superprovinciales especializadas en derechos humanos con las fiscalías de terrorismo. En ese sentido, hasta el mes de enero del 2013, era el abogado defensor el señor Zenón, toda vez que hay un recojo de copias acá suscrito por el abogado del ahora acusado. Sin embargo, en la audiencia de prisión preventiva concurrió a la audiencia otro abogado, mas no hay un escrito que apersone o subrogue presentado por el ahora acusado, que subrogue al abogado anterior. Simplemente se presentó en la audiencia de prisión preventiva y al ser una audiencia totalmente distinta a la audiencia de control de acusación, el Ministerio Público pues no tenía conocimiento si solamente se trataba de ese abogado o se trataba pues de un abogado que iba ya a tomar la defensa del acusado Chumencio Jairo Díaz. El Ministerio Público se está enterando también recién en estas audiencias que el señor Zenón ya no lo va a representar, y se enteró en la audiencia pasada cuando se conectó y dijo de que ya no lo iba a representar. Pero el Ministerio Público no tuvo en ningún momento conocimiento de que ya no iba a participar en toda la investigación, pues ha visto toda la investigación el señor Zenón. El abogado Zenón, perdón. En ese sentido, señor juez, sí considero que probablemente ha habido un malestar, una incomodidad en este tema de conocer dónde está recluido el investigado, tener acceso a él, verificar efectivamente si va a contar con la misma defensa o no la misma defensa, pero es que el Ministerio Público no ha podido tener esa información precisa, y por eso me di cuenta yo cuando subrogó usted al abogado, que no se podía subrogar al otro abogado, pese a no haber un apersonamiento, al haber participado en la audiencia de prisión preventiva, probablemente también debimos correr traslado. Pero como le digo, el Ministerio Público no tenía certeza de que el abogado de la prisión preventiva iba a ser el abogado que iba a representar en la audiencia de control de acusación. ¿Y de dónde se tomó usted la información de que el abogado Zenón era el que venía representándolo al acusado? Está en el requerimiento acusatorio, señor juez. Asimismo hay un cargo de copias que él ha recepcionado el 13 de enero del 2023. ¿El 13 de enero? Del 2023. ¿Por qué recepcionó? ¿Solicitó la información? Solicitó copias simples. Aquí lo tengo. Hágalo llegar ahora mismo. Escanelo, si es posible. Hágalo llegar. Voy a suspender por 5 minutos para verificar, a ver lo que indica el Ministerio Público en esos cuadernos incidentales de prisión preventiva, que es fundamental para resolver esto. 5 minutos. Pero hágalo llegar, Felipe. Ok, señor. Coordine, por favor. ¿A qué correo lo mando? ¿Qué le debe ocurrir?